Quizá uno de los principales logros del hispanismo en los últimos años ha sido el conseguir asentar entre las minorías intelectuales, entre las minorías más interesadas por la historia, por la geopolítica, por las relaciones internacionales, ciertas verdades históricas evidentes que hasta ahora permanecían veladas. Entre esas verdades evidentes, de las que por ser sutiles y por haber sido ocultadas hemos tardado muchos años en ser conscientes, está la innegable realidad de la leyenda negra y su enorme influencia en la geopolítica internacional en todo lo que afecta a los países hispanos. En este canal defendemos que la situación de la comunidad hispana es parecida a la de una de esas personas inocentes que son fácilmente acosadas por psicópatas, por personas con actitudes supremamente egoístas. Esa persona inocente confía en quien supone que son sus amigos o sus aliados y es incapaz de interpretar la maldad con la que actúan, porque en su mente no caben esas actitudes. Es difícil discernir la perfidia de los demás cuando uno no actúa pérfidamente. Por otro lado, esa persona inocente cae repetidamente en todos los comportamientos de lo que se denomina indefensión aprendida, porque no tiene los conocimientos suficientes sobre psicología o estrategia para entender lo que está sucediendo y por tanto asume todas las acusaciones falaces de su acosador, se culpa a sí misma, pierde la autoestima, aguanta los golpes y asume cualquier castigo sin pelear. Y esto explica por qué la hispanidad calla y otorga cuando se derriban las estatuas de hombres ilustres y admirables, como Fray Junípero Serra, Cervantes o Isabel la Católica. ¿Por qué la hispanidad calla y otorga cuando presidentes de gobierno la atacan o exigen disculpas sin ningún motivo objetivo? Calla y otorga cuando películas, documentales o videojuegos denigran nuestra acción y nuestra esencia históricas, y un larguísimo etcétera. Pero esta situación no puede durar eternamente. Por eso es interesantísimo y esperanzador comenzar a ver cómo tomamos conciencia como comunidad de nuestra normal situación. En este breve extracto que compartimos de la entrevista a OK Diario, Pedro Baños revela y señala cómo hoy día nuestras instituciones siguen comportándose ridículamente siguiendo los criterios de esa indefensión aprendida. Y esto es significativo. Esto señala el inicio de un gran cambio, que uno de los principales analistas geopolíticos del orbe, el señor Baños, considerado el número 15 del mundo por su influencia, señala los efectos de esa secular campaña publicitaria contra todo lo hispano. No es cualquier cosa, nos confirma que lentamente, poco a poco, las cosas cambian. Pedro Baños va a iniciar una gira por Hispanoamérica. Es lógico que así sea. La comunidad hispana es una y las voces que tienen un mensaje relevante que dar se escuchan con el mismo interés a uno y otro lado del Atlántico. Le deseamos mucho éxito en su viaje, deseamos que su mensaje sea escuchado, porque Baños, desde su honestidad, moderación y conocimiento, es un excelente embajador de ese hispanismo racional que desde este canal defendemos. También le quería preguntar, si a España vienen de fuera a darnos instrucciones porque somos un país débil, ¿a quién o a quiénes se refiere? Sí, si hablamos de la parte externa, claro es que aquí nosotros primero tenemos un gran complejo de inferioridad. Hemos asumido la leyenda negra, algunos españoles la han asumido, y no solamente la han asumido, sino que la fomentan. Aquí nos han pasado recientemente varios casos de cómo no tenemos una buena contranarrativa cuando hay un relato, una narrativa en contra de los intereses de España. Hemos visto como un señor presidente de un gobierno ha venido a insultar a España, el señor Petro, y aquí no ha habido ninguna reacción. A mí me llama poderosamente la atención. ¿Usted piensa, se le aplaudió incluso? ¿Usted piensa, Vicente, que un estadista de verdad, de uno u otro sentido, desde un Fidel Castro hasta una Margaret Thatcher, una señora Merkel, un De Gaulle, hubiera aceptado que viniera alguien a su país a insultarle? Porque hay muchas maneras de contestar, no digo de una manera agresiva ni violenta, incluso haciendo una broma, decir, bueno, presidente, esto ya es historia, tenemos que mirar al futuro, pero no quedarse mirando impasible que insulten a su país. Y tenemos el otro caso con el tema del racismo. Cuando personas dirigentes que han abundado en que España era un país tremendamente racista, y eso es rotundamente falso, y tenemos que decirlo con letras mayúsculas y subrayarlo en amarillo. Vicente, no somos un país racista. ¿Que haya casos puntuales de racismo? Evidentemente. ¿Que tenemos que castigarlos con la más dureza? Por supuestísimo. Pero tenemos que alzar la voz, y deberían alzarla nuestros dirigentes, que bajo ningún concepto somos un país racista, porque el que diga eso significa que no ha salido de España, que no ha visto verdaderamente sociedades donde sí que prolifera el racismo, la xenofobia, el clasismo de todo tipo, incluyendo en algunos países europeos, que también son algunos de los que nos atacan. Una vez más, nos faltan líderes que defiendan de verdad los intereses de España con absoluta rotundidad. Y sin complejos. Claro,
y sin complejo ninguno, es el caso de la leyenda negra, pero por favor, con todo, por supuesto, además que ha pasado 500 años y no podemos extrapolar directamente aquello que sucedió al momento actual. Pero en el caso ese, claro, ¿por qué se trata de atacar a algunos partidos en concreto? Piense que ahora mismo en el mundo, además de ese enfrentamiento tecnológico, económico, también hay un enfrentamiento ideológico muy importante. Hay dos mundos enfrentados, por un lado el que podríamos llamar neoconservador y por otro lado un mundo ultraliberal progresista que tiene una fuerza tremenda, que domina medios de comunicación, que controla a muchos periodistas, algunos compañeros suyos, Vicente, que tiene una fuerza enorme y que no le interesa que llegue ese mundo neoconservador no solamente a España, sino a Europa o a otros países del mundo. Ese enfrentamiento que no es baladí en absoluto, que tiene una fuerza enorme, además con una capacidad económica también más que notable, y por tanto no interesa que haya ese mundo que es contrario, por ejemplo, a un globalismo, que hemos de definir globalismo como eso que pretenden unas pequeñas élites para dominarnos a los demás, que nos dicen que nosotros no somos capaces ni siquiera de ordenar nuestras vidas y que ya nos lo van a venir a explicar cómo tiene que ser nuestro modelo familiar, económico, de todo tipo. Pero sí, nos lo van a explicar, pero tampoco sin darnos el ejemplo personal, ¿no? Luego iremos bajando